La tensión aumenta en el espacio aéreo báltico. Las actividades de vuelo de la Fuerza Aérea Rusa en los últimos días han alarmado a la OTAN. Los aviones militares rusos de reconocimiento y vigilancia comenzaron a cruzar líneas rojas a finales de junio, aparentemente para enviar un mensaje a Occidente a través de Kaliningrado. Sin embargo, la presencia de Eurofighters alemanes en la región proporcionó a la OTAN una importante garantía. Más recientemente, el 27 de junio, el gobierno de Berlín puso fin a los intentos de Moscú de convertir los países bálticos en su propio patio de recreo y logró interceptar un avión ruso. Ahora analizaremos en detalle cómo los alemanes interceptaron a la Fuerza Aérea Rusa, el estado de las tensiones entre la OTAN y Rusia en el Báltico y la situación actual. También discutiremos los cambios en la región tras la intercepción alemana de aviones rusos y el impacto de esto en el apoyo de los países bálticos a la integración en la OTAN. Empecemos. Comencemos con la historia de cómo los Eurofighters alemanes interceptaron incursiones aéreas rusas desde Kaliningrado. Dos Eurofighter Typhoon alemanes en misión de la OTAN en el Báltico detectaron un código en sus radares. Un avión de inteligencia Ilyushin 20M, sin transpondedor ni plan de vuelo, se acercaba peligrosamente. Los jets alemanes despegaron de Lhasa para interceptarlo. El objetivo: fijar el ala del avión espía ruso. Tras la identificación visual y las pruebas fotográficas, mantuvieron la distancia hasta que la tripulación rusa rompió el silencio de radio y cambió de rumbo. El Ilyushin 20M volaba en espacio aéreo internacional, sin transpondedores ni comunicación, encontrándose con dos jets alemanes. Eurofighters alemanes interceptaron un avión ruso Il-20M sobre el mar Báltico cerca de la costa alemana. La identificación visual se produjo a unos 100 kilómetros de distancia y el avión ruso continuó su trayectoria hacia el oeste. A unos 40 kilómetros de Usedom, el Il-20M cambió de rumbo abruptamente hacia el norte, evitando así cualquier violación del espacio aéreo alemán. Esta rápida acción subraya el firme compromiso de Alemania con la protección de los estados bálticos ante cualquier posible incursión de la Fuerza Aérea Rusa. Berlín está liderando activamente los esfuerzos de la OTAN para reforzar la defensa militar contra Rusia. Esta intercepción sirve como una clara advertencia a Putin contra la expansión de sus acciones en la región. 2 días después de este incidente, Polonia también se puso en alerta máxima ante la creciente actividad de la Fuerza Aérea Rusa en la zona. Movilizó todas las fuerzas y recursos disponibles. Aviones de combate en servicio fueron desplegados en el aire y las capacidades de defensa aérea terrestre y reconocimiento por radar se elevaron al máximo nivel de preparación. Estas medidas tenían como objetivo garantizar la seguridad del territorio polaco que limita con Ucrania. Los preparativos críticos de Polonia no fueron en vano. La inteligencia había difundido que bombarderos de largo alcance y misiles de crucero Kalibr desplegados en el espacio aéreo bielorruso habían lanzado salvas simultáneas contra objetivos ucranianos. Esta afirmación de inteligencia no pudo ser confirmada, pero Varsovia no quiso dejar nada al azar. No se deseaban incidentes perturbadores a lo largo de la frontera polaca. Los medios de comunicación locales informaron que la Fuerza Aérea Polaca había movilizado aviones MiG-29 y F-16 en respuesta a una alerta de la Red Integrada de Defensa Aérea de la OTAN, NATINAMDS. El cielo fue monitoreado por la Fuerza Aérea Polaca hasta que lo sospechoso vectores sobre los Cárpatos desaparecieron del radar. 2 piezas encajaban. Rusia atacaba a Ucrania y simultáneamente tanteaba el frente norte de la OTAN. La alianza se preparaba para responder rápidamente con un escudo aéreo desde el Báltico hasta los Cárpatos. La Fuerza Aérea Rusa estaba siendo restringida sobre el Báltico. Alemania inició la misión, luego la transfirió a Polonia. Varsovia, como Berlín, impidió que aviones rusos operaran en la región. Ambas misiones se completaron con éxito. Las salidas rusas sobre el Báltico cesaron entre el 27 y el 29 de junio. Alemanes y polacos tuvieron éxito, enviando un mensaje claro a Putin. La postura de Alemania hacia el líder ruso ha sido bastante clara últimamente.
Berlín no ha cambiado su postura desde el inicio de la guerra. La Zeitenwende implicó un aumento en el presupuesto de defensa, un cambio de mentalidad y la reestructuración industrial. El canciller Friedrich Merz prometió que Alemania construiría el ejército convencional más fuerte de Europa. Esta promesa surgió en respuesta a la invasión rusa de Ucrania en 2022, impulsando un rearme europeo. Según Merz, Alemania tenía planes para despliegues militares transfronterizos desde la Segunda Guerra Mundial. Merz inauguró un batallón alemán en Lituania para proteger el flanco oriental de la OTAN, afirmando que la seguridad de los aliados bálticos es nuestra seguridad ante las preocupaciones sobre Rusia. Agresión. Merz transmitió a los aliados que la decisión de Berlín de fortalecer su ejército es una invitación a invertir en seguridad. El despliegue en Lituania marca un hito. Es la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que un batallón alemán se estaciona fuera de Alemania a largo plazo. El presidente lituano, Gitanas Nausėda, calificó la reunión con Merz como un día histórico, un día de confianza, responsabilidad y acción. Alemania ha mantenido tropas en Lituania desde 2017 como parte de los esfuerzos de la OTAN para proteger sus fronteras orientales con Kaliningrado y Bielorrusia. Este nuevo despliegue profundiza ese compromiso. Un grupo inició los preparativos hace más de un año, transformándose en un equipo de activación de unas 250 personas el otoño pasado. Se espera que la 45A Brigada Blindada alcance su máxima capacidad. Aproximadamente 5.000 efectivos para finales de 2027, junto con unidades estacionadas en Rukla y Rudnikai. La ceremonia de apertura tuvo lugar en un día lluvioso en Vilna, la capital de Lituania, con cientos de soldados y espectadores presentes, mientras docenas de helicópteros militares rugían sobre la plaza de la Catedral Central. Igor Merz describió el evento como «proteger Vilna, proteger Berlín». Merz también declaró que Alemania está haciendo grandes inversiones en sus propias fuerzas armadas más allá de la nueva brigada. El proceso de despliegue en Lituania estaba tomando forma como resultado de los esfuerzos de Alemania para fortalecer su ejército, que había sido descuidado durante años, en respuesta a los esfuerzos de los miembros de la OTAN para aumentar el gasto en defensa y la presión de Washington por las preocupaciones de que Rusia pudiera volverse más agresiva. Berlín estaba iniciando los principales pasos preparatorios, tras bambalinas, armándose hasta un punto increíble. Presupuestos enormes, fondos especiales e instalaciones de producción de Rheinmetall demostraron que Berlín se preparaba para ser una potencia militar, no solo económica. La reconversión del menguante sector automotriz hacia la defensa también es evidente. El canciller Friedrich Merz declaró ante el Parlamento que Alemania construirá el ejército convencional más fuerte de la UE, proveyendo los recursos financieros necesarios para lograrlo. Merz enfatizó que esto era apropiado para el país más poblado y poderoso de Europa, asumiendo este papel como una expectativa de sus aliados y una necesidad imperante para la seguridad regional. Estas declaraciones son parte de una transformación fiscal histórica que permitirá a Alemania flexibilizar su regla constitucional de freno de deuda y allanar el camino para pedir prestados cientos de miles de millones de euros para defensa. Estos fondos también podrían utilizarse para proporcionar apoyo militar a Ucrania. El objetivo de Merz es claro, ser lo suficientemente fuertes como para no tener que usar nuestras armas. Berlín probablemente recuerda su historia y basa sus planes en el pasado. Después de todo, Alemania fue literalmente borrada del mapa después de la Segunda Guerra Mundial. El país se dividió en 4 partes. Fue ocupado y no pudo existir como Estado independiente hasta 1949. Sin embargo, la creciente amenaza de los soviéticos cambió rápidamente la visión de Occidente sobre Alemania. A pesar de las objeciones de Francia, Alemania se unió a la OTAN en 1955 y comenzó a rearmarse, pero esta nueva Alemania era muy diferente de la antigua Prusia militarista. Este era el plan de Franklin D. Roosevelt y Winston Churchill. En su opinión, el espíritu que había llevado a Alemania a la guerra era la propia Prusia. Por lo tanto, Prusia fue
Abolida oficialmente en 1947, Alemania se liberó de la carga de su pasado y borró eficazmente su memoria militar. Con el tiempo, este olvido se hizo tan común que en 1985, el historiador alemán Hans-Peter Schwarz describió al pueblo como domesticado. La guerra ya no era una opción, sino un tabú. Para una Alemania reunificada tras la Guerra Fría, fue como un sueño hecho realidad. La amenaza soviética había desaparecido y el riesgo de una guerra nuclear en Europa había disminuido. El colapso del telón de acero fue una gran oportunidad para la fuerte industria alemana. Con la expansión de la UE y la OTAN, Alemania estaba ahora rodeada de amigos. En este entorno, Alemania se centró en la producción, las ventas y el establecimiento de estrechas relaciones con países como China y Rusia. Bajo el paraguas de la seguridad global de Estados Unidos, no había necesidad de gastar mucho en defensa. Los recursos ahorrados se redirigieron a otras áreas. Alemania amplió su comercio y se convirtió en un campeón de la exportación, pero la seguridad seguía en manos de EU. En 2008, Rusia invadió Georgia y en 2014 anexó Crimea. China ganó fuerza. En 2015, las crisis migratorias golpearon Europa. Con Trump, dijo: "No pagaré la defensa". Alemania ignoró esto, enfocándose en el comercio, sobre todo con China, hasta el 24 de febrero de 2022. La invasión rusa de Ucrania despertó a Alemania, que anunció un fondo de defensa de 100.000 millones de euros. Pero incluso esto luchó contra la inercia militar alemana. Se anunció el fondo, se declararon intenciones, pero el cambio de mentalidad necesario no se logrará por completo sin un cambio mental profundo y una reevaluación de prioridades. Alemania busca ser una potencia militar influyente, pero su sociedad, política y academia aún no priorizan el pensamiento estratégico ni los intereses nacionales de manera consistente. Definir a los soldados simplemente como ciudadanos uniformados muestra esta distancia entre la percepción civil y la necesidad militar. La verdadera Zeitenwende requiere superar esta barrera mental arraigada. Tras la Guerra Fría, Alemania priorizó el comercio y la integración económica, incumpliendo sistemáticamente el objetivo de gasto en defensa de la OTAN, que antes de 2022 era solo del 1.3%. La insistencia firme de EU de que Europa asuma una mayor responsabilidad en su propia seguridad obliga a Alemania a actuar con decisión y a invertir en su capacidad militar. Estratégicamente, esta presión sobre Alemania se intensificó desde la administración Trump, pero en 2022 la complacencia terminó abruptamente. Un cambio fundamental en la política de defensa alemana era crucial y urgente. Se invirtió significativamente en armas modernas, ciberseguridad e infraestructura digital, renovando las estructuras de mando y control para fortalecer no solo la seguridad nacional, sino también la estabilidad europea en un mundo cada vez más incierto. Sin embargo, la persistente dependencia de importaciones y la relativa debilidad de la industria nacional limitaron el impacto inmediato de estas reformas. Ahora, nuevos paquetes de incentivos buscan movilizar al sector privado y fomentar la innovación. Sector con compromisos a largo plazo. Por lo tanto, aunque la contribución al crecimiento económico fue limitada a medio plazo, los rendimientos a largo plazo fueron atractivos. Sin embargo, hasta el momento solo se han gastado 24.000 millones de euros del fondo de 100.000 millones de euros. Si bien se esperaba que el gasto se dirigiera a las necesidades más urgentes, la lentitud sistemática y la falta de voluntad política retrasaron muchos pasos. Con las últimas decisiones tomadas por los socios de la coalición, se habla de que el presupuesto de defensa podría aumentar al 3% del PIB y que un gasto de 132.000 millones de euros es posible dentro de este marco. Aún así, estos aumentos no fueron suficientes. Las directrices de política de defensa publicadas en 2023 trajeron el concepto de capacidad de guerra a la agenda, pero fueron insuficientes para iniciar la reestructuración estratégica de la Bundeswehr. Interrupciones en las cadenas de suministro. Incertidumbres en el mando civil.
estructuras de mando militar y la vacilación en el liderazgo político ralentizaron el proceso. El proceso de planificación de la defensa de la OTAN podría haber obligado a Alemania a tomar decisiones más serias. Esto se debe a que Alemania debe hacer más, no solo por su propia seguridad, sino también como país central que proporciona disuasión en el flanco oriental de Europa. Por otro lado, con la llegada del nuevo canciller Friedrich Merz, las inversiones en defensa e infraestructura comenzaron a ocupar un lugar central. Se relajó la regla del freno de la deuda constitucional de Alemania. Se ha anunciado un objetivo de inversión de aproximadamente $1 billón en los próximos 10 años. Este paquete de inversión cubre no solo la defensa, sino también áreas como el transporte, la energía y la infraestructura digital. Se espera que contribuya entre un 1,5 y un 2% al crecimiento para 2027. Estos gastos tienen 3 pilares principales. Se han asignado 100.000 millones de euros. Clima y transición y otros 100.000 millones para proyectos estatales. El resto se invertirá en defensa e infraestructura. Además, se han flexibilizado los límites de deuda para 16 estados, facilitando la modernización de la infraestructura alemana. Destaca la decisión de Alemania de crear una planta conjunta de misiles con Lockheed Martin y Rheinmetall, que comenzó a construirse en junio de 2025. El objetivo es producir misiles guiados por la OTAN como GMLRS, ATACMS y Hellfire en suelo alemán. Este paso es crucial para la autonomía de defensa europea. Con una capacidad de 10.000 misiles anuales, la planta busca responder a las necesidades urgentes en el frente oriental de la OTAN. Las inversiones no se limitan a esto. Como el mayor productor de municiones de Europa, la empresa planea reacondicionar 2 fábricas de autopartes en Berlín y Neuss para la producción de equipos de defensa. La escasez de inventario está aumentando tras la guerra de Ucrania y las tensiones políticas con EU están empujando a los países europeos a tomar medidas más radicales hacia el desarrollo de la industria de defensa. El sector automotriz en Alemania, que está luchando con los altos costos de producción y la competencia global, se considera una parte importante de esta transformación. Aunque los planes aún no están finalizados, la integración de las 2 fábricas en la división de armas y municiones de Rheinmetall y su operación como instalaciones híbridas están en la agenda. Esto significa que, si bien una parte de las instalaciones continuará con la producción automotriz, la otra parte servirá a la industria de defensa. Este modelo híbrido hace que la transición sectorial sea más flexible y abre la puerta a una nueva era en política industrial. La cooperación con Ucrania en defensa se intensifica, discutiéndose la producción conjunta de sistemas de defensa aérea, municiones y la localización de tecnología alemana. Se plantea que Rheinmetall establezca producción en Ucrania. El potencial ucraniano en sistemas no tripulados junto a la industria alemana podría crear una sinergia importante. Esta reestructuración se manifiesta en documentos estratégicos, presupuestos y en el panorama industrial alemán. La fábrica de trenes de Görlitz, con 176 años, ejemplifica este cambio. La familia Liebig, produciendo vagones por 3 generaciones, enfrenta una transformación industrial diferente. La histórica fábrica que Alstom decidió cerrar, KNDS la adquirió y desde 2024 produce piezas para tanques Leopard 2 y vehículos Puma. Carsten Liebig señala que, aunque esto promete empleos, la producción de armas causa un conflicto emocional profundo. Esta transformación en Görlitz refleja tendencias industriales más amplias en Alemania, donde la necesidad de reindustrialización se vuelve cada vez más evidente. Desde 2022, la producción en sectores de energía intensiva bajó un 20%, afectando la competitividad. La crisis en automoción, ingeniería y química ha provocado la pérdida de empleos cualificados y ha generado incertidumbre económica. En la antigua Alemania Oriental, esto se ve como la segunda desindustrialización desde 1990, reviviendo temores de un futuro incierto. A pesar de estas pérdidas significativas, surgen nuevas oportunidades de empleo en Mir-Sutter,
El sector de la defensa. Según datos de la OTAN, el gasto alemán en defensa ha aumentado un 80% en los últimos 3 años, alcanzando los 90.000 millones de euros en 2023. Empresas como Rheinmetall, DL Defense, ThyssenKrupp Marine Systems y MBDA han creado 6.500 puestos de trabajo y se esperan 12.000 más para 2026. La razón por la que KNDS eligió Görlitz es la disponibilidad de mano de obra altamente cualificada en la región. No obstante, el mayor reto en el sector de la defensa es el acceso a recursos humanos cualificados. Según análisis de Bank of America, encontrar y formar a las personas adecuadas es el mayor obstáculo. Por esta razón, se está animando a trabajadores de sectores en declive, como el de la automoción, a pasarse a la producción de defensa. Sin embargo, se observa que esta transición es lenta y voluntaria. Las expectativas para lo local. Las economías crecen, impulsadas por empresas de defensa como Rheinmetall. Su interés en la planta de Volkswagen en Osnabrück, que está reduciendo su producción, y su oferta de empleo a exempleados de Continental y Bosch reflejan esta tendencia. Sin embargo, estas transiciones son limitadas por ahora. Solo un exempleado de Continental se ha unido a Rheinmetall. A pesar de esto, la opinión pública duda sobre el rearme y el apoyo militar a Ucrania. Existe un debate profundo sobre si es el camino correcto. En 2019, Görlitz casi elige un alcalde de AfD, y en las últimas elecciones locales, AfD alcanzó el 37%. Esto señala una fuerte oposición a las políticas militares de Berlín. AfD no se opone a la producción de tanques, pero duda sobre enviarlos a Ucrania. Para ellos, la defensa debe disuadir, no preparar para Speaker 0 el conflicto. Michael Kretschmer apoya firmemente la producción en Görlitz, argumentando que impulsará la defensa europea y generará empleos valiosos para la región. KNDS aún no ha revelado detalles concretos sobre sus planes a largo plazo. IG Metall celebra la creación de empleos, pero cuestiona la sostenibilidad a largo plazo de la industria de defensa, señalando que esta producción continua podría, lamentablemente, perpetuar los conflictos bélicos. Carsten Liebig adopta una perspectiva realista. El mundo sigue girando. Lo fundamental es mantener aquí el máximo número de empleos posible. La gran pregunta que persiste es, ¿cómo puede Alemania fortalecer eficazmente su defensa sin comprometer su estabilidad económica? Aumentar el gasto militar presenta desafíos significativos, considerando prioridades apremiantes como el envejecimiento de la población, la seguridad social y la urgente renovación de infraestructuras críticas. Metas de neutralidad de carbono con enormes costos. El crecimiento se desacelera y la inversión corporativa disminuye. La fortaleza financiera de Alemania depende de su eficiencia económica, que requiere reformas fiscales, precios de energía más bajos e incentivos a la producción, lo cual tensará el presupuesto. Las experiencias de otros países pueden guiar a Alemania. A través de reformas, Alemania puede hacer que su gasto en defensa sea sostenible, superando el objetivo del 2% de la OTAN para una defensa disuasoria. La defensa no son solo armas. Refugios, ciberseguridad, inteligencia y logística también deben recibir presupuesto. Para una defensa eficaz, podría ser necesario asignar entre el 2,5%. El 3% del PIB a estas áreas. No se trata solo de gastar más, sino de priorizar bien. El futuro de Alemania reside en un equilibrio sensato entre bienestar social, crecimiento económico y seguridad. Quizás sea el momento de que Alemania surja no solo como una fuerza reactiva, sino como una estratégica. La respuesta no está solo en los números, sino en qué tipo de Alemania queremos. El obstáculo fundamental es contener a Rusia en Europa. Si esto ocurre, Alemania lograría sus objetivos más rápido, fácil y cómodamente. En resumen, el reciente incidente del avión ruso interceptado en el Báltico no fue solo una actividad operativa de la OTAN. Alemania demostró que ha renacido y será una de las fuerzas de disuasión más importantes contra Rusia dentro de la alianza militar internacional, porque
Solo un renacimiento puede sacudir a tu oponente hasta la médula en la guerra psicológica. Lo que queda es la obstrucción física. Berlín sabe cómo manejar esto. Se desconoce cuándo llegará el movimiento final, pero Alemania está muy decidida. Un día, la determinación de Alemania cambiará las cosas en Europa.